Hola, estamos otra vez en la Escuela General Las Heras con los chicos narradores. Nos pueden encontrar en la radio Bing Bang FM 88.5. Nos pueden seguir en Instagram como Somos Escuelas-MZA y hoy tuvimos un proyecto sobre los derechos humanos. Nos visitaron de la Escuela Martín Zapata y estamos con el grupo Sume y ellas se llaman Ana, Julieta, Sol y Victoria. Ellas nos vinieron a visitar para explicarnos todo lo de los derechos humanos y todo lo que se trata, de lo que vivimos cada día en nuestras vidas. Y les queríamos hacer unas preguntitas y de qué se trata, de los derechos humanos, cómo los expresan. Bueno, los derechos humanos son los derechos elementales que tenemos cada uno de nosotros que hacen a la calidad de vida que debe tener toda persona. Por eso los llamamos derechos humanos, porque son derechos básicos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Y puntualmente nosotros venimos de una organización que se llama SUMEC, que nos encargamos de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Somos una organización de la sociedad civil, que no sé si quieren que contemos un poco sobre las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Bueno, hoy estuvimos trabajando con los chicos acá de la Escuela General Las Heras y los chicos del Martín Zapata sobre qué son las organizaciones de la sociedad civil y explicábamos que son organizaciones sin fines de lucro que tienen de personas de la sociedad civil que se unen por la protección de un objetivo. En este caso, SUMEC es una organización en la cual ahora participan distintos tipos de profesionales y estudiantes para la defensa de los derechos humanos. ¿Y cómo se encuentran en las redes sociales? Nosotros nos encontramos en las redes sociales como SUMEC, Derechos Humanos, DDHH, por Instagram. La página todavía ahí la tenemos ahí para mejorar, pero bueno, problemas técnicos no la tenemos. Pero tenemos Instagram, donde ahí publicamos todas las actividades que vamos haciendo y sobre todo lo que decíamos al final de la charla, que nosotros hacemos informes temáticos. Entonces cualquier información que ustedes necesiten respecto a qué son los derechos humanos, cuál es la situación de derechos humanos acá en la provincia, lo pueden descargar desde ahí. Ah, buenísimo. Bueno, y otra pregunta es ¿desde cuándo surgió SUMEC? O ¿desde cuándo está? SUMEC funciona como organización como una organización sin fines de lucro desde el año 2007, pero tiene sus inicios a partir de los años 2000, en donde un grupo de abogados defensores de derechos humanos empieza a ver muchas problemáticas que estaban sucediendo en distintas cárceles de Mendoza. Y a raíz de eso es que deciden organizarse en un grupo para poder hacer presentaciones a nivel internacional sobre las injusticias de derechos humanos que se estaban viviendo dentro de cárceles de Mendoza. A partir de ahí, con el avance del tiempo, se formó en el 2007, se institucionalizó, por así decirlo, en una organización de la sociedad civil y luego con el paso del tiempo se fue ampliando y abarcando otras áreas que no implicaban solo el tema carcelario o de las personas que están privadas de libertad, sino otro tipo de problemáticas sociales que tienen que ver con la vulneración de derechos básicos o derechos humanos de las personas en Mendoza. Por ejemplo, ahora trabajamos con áreas de niñez y adolescencia, con temáticas de género, con un área que habla específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y trabajamos de manera transversal todas estas temáticas con el enfoque de proteger los derechos humanos. Tenemos la intención de no solo protegerlos cuando ya se vulneraron, sino también hacer actividades de promoción, es decir, llevarle a la gente, que la gente conozca qué son los derechos humanos, y también de prevención, evitar que estas vulneraciones lleguen a concretarse. ¿Y hace cuánto se unieron? Nosotras, creo que yo soy una de las más viejas, Juli, soy una de las más viejas que estoy ahí. Yo me uní como en el 2018, haciendo un proyecto con el comité o con la Comisión de Prevención de la Tortura de la provincia de Mendoza, donde justo nos tocaba hacer monitoreos al sistema penal juvenil. Entonces ahí fue mi primer contacto, me inicié como voluntaria en su momento. Y bueno, fue mi primer contacto con adolescentes y me encantó. O sea, creo que fue una de las experiencias que yo venía estudiando Derecho en su momento y fue un choque de la realidad, pero también un choque también de hacer un poco un mundo más justo. Que siempre digo, no cambiamos la realidad, no cambiamos el mundo, pero sí está esa situación de justicia. Hacen entrar en razón. Un poquito... O hacen saber. Capaz de lío que sea necesario, pero sí.
¿Y de dónde viene? Nosotros estamos en el centro de Mendoza, o sea, estamos cerquita de acá de la escuela, en la calle, tenemos una oficina en el espacio ecuménico, en la asociación ecuménica, no sé si la conocen, también hay una biblioteca ahí, es en la calle San Lorenzo y Chile de Ciudad. Pero además también, bueno, tenemos, en su momento teníamos dispositivos territoriales que iban a distintos barrios de la provincia, pero bueno, tenemos como nuestra oficina, si se quiere, ahí en el centro. Bueno, y también otra duda que nos había quedado, que nos habían dicho que una era abogada y esa cuestión, ¿nos podrían...? Sí, nosotros somos un equipo interdisciplinario. Que sea un equipo interdisciplinario significa que trabaja gente de muchas disciplinas y muchas profesiones. Y no solo gente profesional, sino también estudiantes de distintas profesiones. Entonces, si bien la mayoría del cuerpo que compone SUMEC somos abogados, Anita es socióloga, tenemos antropólogos, tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales. Tenemos un equipo que trabaja todo desde las ciencias sociales o de las humanidades, como en su modalidad, todos enfocados al trabajo de derechos humanos. Trabajamos en conjunto y eso hace que nuestro trabajo sea más rico también, porque mi visión o mi formación tiene una determinada visión, y la de Anita una diferente, y la de un antropólogo una diferente, y la de un psicólogo una diferente. Entonces, trabajando en conjunto podemos ir uniendo todas esas visiones y teniendo una perspectiva más amplia del problema social al que estamos trabajando. ¿Y no les ha pasado algo en particular, así como una experiencia que hayan tenido? A ver, eso justo estoy con un tema personal preparando ahí como que yo había hecho anteriormente, y esto que me preguntabas que había o cómo había entrado a SUMEC, que fue eso, el sistema penal juvenil. Sí. Yo creo que cuando entré la primera vez, primero entré a un sistema carcelario, es fuertísimo. O sea, como fue el primer choque, yo tenía como 20 años en su momento. Y bueno, todo lo que es el contexto de encierro, que vas entrando y te van encerrando y etcétera. Pero después darme cuenta que esas son personas y las que están adentro son adolescentes. Y darme cuenta que cómo estaban esos adolescentes, ser más detallistas ya cuando entré en confianza y de cómo estaban. Y me di cuenta que tenían un montón de cosas que eran como, ustedes yo ahora las veo y tienen cierre en las camperas, tienen cordones y tienen un montón de cosas y ellos no lo tenían. Y yo dije, ¿por qué no lo tienen? Entonces pregunté, che, ¿por qué no lo tienen? Y me dice, no, porque hay una gran tasa de suicidio. Y ahí me di cuenta que dije, wow, en un sistema carcelario, que es lo que yo les decía en la charla, que buscamos la reinserción social, ahí no le estaban tratando su salud mental. Entonces impedían todo para que no se suicidara, pero nadie trataba, che, ¿por qué se está suicidando? Entonces creo que eso fue el primer impacto que me tomó de eso, triste capaz, muy triste para mi gusto, pero también de despertarme esa pasión también por la defensa. Como que no les ayudan a pensar otra cosa. Y tampoco de tener ese afecto, ese cariño, era toda una situación, sí, hostil. Que si nosotros imaginamos que decimos, bueno, van a ir a un sistema carcelario para mejorar su situación, y no estaba ahí para eso. Yo creo que muchas veces algunos piensan de que encerrar a los chicos o algo va a ser una mejor vida para ellos. Y yo creo que en la situación que decís vos es que como que allá adentro le hacen pensar de otra manera. Porque le sacan todas esas cosas para que ellos como que, no sé, pues no traten de suicidarse y toda la cuestión, pero es al contrario, están más mal adentro porque como que no los ayudan a ellos a pensar de otra manera. Eso puede ser de lo que sí, tal cual. A mí me gustaría contarles una experiencia un poquito más positiva. Yo tuve una educación católica en un colegio de Catamarca, yo soy de allá. Y tuve uno de los primeros contactos que tuve con el litigio fue que nos contactaron porque nosotros participamos en la defensa del caso Próbolo, que fue un caso de abuso eclesiástico muy importante acá en Mendoza, y nos contactaron gente de Catamarca con un caso de abuso eclesiástico que se dio en Catamarca, justamente en una comunidad del colegio al que yo pertenecía, y me vi muy interpelada porque eran espacios que yo ocupaba. Había como una comunidad paralela al colegio que hacían campamentos y cosas así, de las cuales yo participaba, mi familia participaba, mis amigos participaban, y dentro de esas circunstancias se dio un caso de abuso eclesiástico hacia una de las alumnas de la comunidad, en
en base a esto a mí me interpeló mucho porque yo sentía que era algo que me podría haber pasado a mí, que le podría haber pasado a alguien que yo quería o a alguien que yo conocía. Nosotros los ayudamos a la defensa de Agustina, logramos que se condene a la persona que realizó estos abusos y fue un agradecimiento muy grande de parte de ella y de su mamá porque en su sociedad o en su comunidad no encontraron ese apoyo y nosotros se los pudimos dar. Y fue una de las pocas veces en las que vimos que nuestro trabajo se concretaba en algo positivo, en algo que le cambiaba la vida a la gente. Sí, ayudaron un montón en eso. Sí, fue hermoso. Yo lloré muchísimo cuando me enteré que había salido esa sentencia, estaba muy feliz por ella. Muchas veces no se hace justicia por eso. Sí, o quizás se hace pero demora muchísimo tiempo. Nosotros estamos trabajando en causas en las que creemos que son justas, creemos que en algún momento se van a solucionar, pero llevan muchísimos años de trabajo y es muy pocas las veces en las que tenés una experiencia en la que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, tenés razón, esto es así y se sentencia y va a quedar preso. No me importa que sea cura, no me importa que sean conocidos, no me importa nada. Esa persona es presa. Eso fue una gratificación impresionante. Y también es algo que te dan ganas de seguir haciendo, de seguir luchando. Claro. ¿Y por qué se tardan tanto en hacer tantos papeles o no sé, en meterlo a las cárceles? ¿Qué pregunta? No, en general la justicia tiene demoras porque hay hay muchas causas y poco personal en la justicia para abarcarlas y a veces también hay en juego otro tipo de intereses que van más allá de proteger ciertas personas o proteger ciertas instituciones. Pero bueno, en general sí, los juicios demoran mucho y más cuando son juicios así importantes o contra instituciones o con personas tal vez de renombre. Bueno, algo más que le gustaría aportar sobre lo que, alguna experiencia más o algo así. No, la que le gustaría, o sea, algo más de... No, yo hice algo medio negativo, pero creo que siempre las experiencias que hemos tenido está incluida, sí. Han sido siempre positivas. Siempre uno, a veces cuando es defensor de derechos humanos, se lleva mucho las problemáticas de la sociedad y la injusticia y todo como esa bronca, pero en estas actividades, especialmente la que hemos tenido hoy en la tarde, a veces uno se lleva esa emoción que hay un montón de juventud con un pensamiento que no está que no es que no le interesa al otro, sino que está muy consciente del otro, y esas energías jóvenes son hermosas. Esas ganas, yo siempre veo esas ganas de salvar el mundo que nunca se les vaya y que nunca se nos vaya a nosotros tampoco, y hacer un mundo un poquito más justo. Y que les quede que para ser defensor de derechos humanos solo tenés que defender los derechos humanos. No necesitas tener una profesión, no necesitas que alguien te apoye o que alguien te diga vos sos defensor de derechos humanos. Si ustedes creen en algo y ven algo que no les parece que está bien, luchen porque eso cambie y eso los hace defensores de derechos humanos. Y se han tomado mucho tiempo en crear todo esto a través de los transcursos de los años. Y ahora vamos a un cierre. Bueno, pero la última pregunta es que si a ustedes les gustaría contar algún proyecto que han hecho, ¿cómo se les puede decir? O sea, muy importante para ustedes o algo que hayan hecho. Algo grande. Ajá. No sé, creo que muchos, pero a mí me parece que por ahí también remarcar que todos los años hacemos informes anuales en donde también pasa eso, que SUMEC un poco hoy en día somos los que estamos acá, pero SUMEC hace 10 años eran otras personas, entonces como yo creo que los informes anuales en donde dejamos más o menos plasmado el trabajo de todo el año y la situación de derechos humanos de Mendoza, creo que está buenísimo porque es algo que trasciende el tiempo y tal vez no trasciende a nosotros, pero mantiene como los valores de SUMEC y lo que decía la Juli justamente, esto de decir, bueno, de saber que estamos aportando para un mundo un poquito más justo. Tal vez son cosas por ahí tediosas, tal vez son casos muy trágicos, pero sabemos que a lo largo de los años, por ahí tardan muchos años en que salga un caso, en que se dé la sentencia, que se dé justicia para alguien, pero realmente es muy reconfortante cuando eso sucede. Es como
nada, te das cuenta y valorás también un poco de todo lo que se ha trabajado. Entonces yo creo que por ahí si hay que resaltar algo, pueden ser un poco los informes anuales, que es lo que plasman bastante el laburo que se viene haciendo durante todos los años, más allá de que hoy estemos nosotras, o sea, probablemente, no sé, en 5 años sigue existiendo Sumen, bueno, tal vez van a ser otras temáticas, pero van a ser en defensa de los derechos humanos y también vas a poder encontrar ahí toda la historia un poco de la asociación. Bueno, le agradezco mucho, nos vamos a un cierre. Nos pueden encontrar en Instagram como Somos Escuela-MZA y estamos en la radio Bing Bang FM 88.5. Le agradezco por venir y por quedarse un ratito más con nosotros a hacer una entrevista y para que les quede una enseñanza a los demás y para que sepan un poco más. Les doy gracias y nos vemos. Chao, Muchas bueno, gracias a chao. ustedes, Gracias a nos ustedes. vemos.